El día de hoy está con nosotros el ministro César Cocarico y los estudios, ministro de Desarrollo Rural. Es un gusto que nos acompañe. Pues buenas noches, ministro. Bienvenido. Gabriela, un gusto. Ministro, le decía, la Ley General de la Hoja de Coca, pues trabaja ya en su reglamentación. Y de repente esto ha tenido muchas repercusiones en el sentido del conflicto que se tenía. Al final se logró un acuerdo, se habla de las 22.000 hectáreas para la plantación de la hoja de coca, y es importante que las personas conozcan también el sentido, el cómo se ha trabajado y por qué estamos hablando de una ley general de la hoja de coca. Gabriela, hay un hecho histórico que no podemos soslayar, el momento que estamos viviendo. Nosotros como gobierno de pueblos indígenas originarios y campesinos, nosotros como gobierno de obreros, trabajadores en general, lo que hemos declarado en la Constitución Política del Estado es de que la hoja de coca es nuestra hoja sagrada, que contradice radicalmente a la filosofía de los anteriores gobiernos, porque quienes pregonaban que la hoja de coca era cocaína, ellos intentan hoy en día de que persista la ley 1008. ¿Qué es en el fondo la ley 1008? La ley 1008 en el fondo es la desaparición de la hoja de coca. El artículo 17 claramente de la ley 1008 establece de que no puede haber más nuevas plantaciones de hoja de coca. Su reglamento, el artículo 4, establece de que las nuevas plantaciones tienen que darse en el sector tradicional, es decir, los yungas y otros sectores como provincia Muñecas, Franz Tamayo también, y de yungas de Bandiola, solamente tiene que darse a través de almácigos que tienen que generarse en almacigueras hechos por el Estado. Poco a poco, por tanto, iba a reducirse. Las 12.000 hectáreas que la ley 1008 prevé es una medida máxima, porque se supone que puede ser mucho menos, porque toda la política de la hoja de coca está en base a los intereses que tiene cualquier Estado. Y eso es lo que establece la ley 1008. Los anteriores gobiernos por eso es que intentaban hacer desaparecer la hoja de coca. Hay algunos gobiernos que lo han asimilado a la hoja de coca con la cocaína. Entonces, esta forma de pensar, nosotros teníamos la urgencia de superarla, porque para nosotros la hoja de coca es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, ahora es nuestro patrimonio cultural, y por tanto no podría ser una hoja de coca a la muerte, sino tiene que ser una hoja de coca por la que tenemos que vivir todavía, una hoja de coca que nos tiene que acompañar en nuestro diario vivir. Por eso la urgencia, Gabriela, de cambio de esta hoja de coca, de separarla. La hoja de coca además estaba en una misma ley con sustancias controladas. Esto tiene sentido, porque la convención, el convenio de 1961 establece que la hoja de coca es cocaína, que la hoja de coca tiene que ser una sustancia controlada. Por tanto, en el año 1988 han establecido una ley general, ley de la coca, junto con la ley de sustancias controladas, justamente por estos mandatos que salieron de las convenciones internacionales. Esta forma de pensar es lo que hemos fracturado, esta forma de pensar es lo que hemos roto con la nueva ley general de la hoja de coca. Y ministro, se ha hablado de las 22.000 hectáreas, se habló en un inicio de 20.000, se establece ya después de un consenso. ¿Bajo qué argumentos? ¿Por qué planteamos esta cantidad? Porque por un lado estamos hablando del consumo tradicional, la defensa del consumo tradicional de la hoja de coca, el tema de la industrialización, pero hay elementos que sustenten que Bolivia necesite esta cantidad de hectáreas que está establecida ahora en la ley de la coca. Hay un estudio del CONALTID, del Ministerio de Gobierno, que se ha realizado, ¿no? En el que se establece de que nosotros necesitábamos el año 2012 cultivar en una superficie de 14.700 hectáreas. Eso es lo que se necesitaba para el 2012. Haciendo nuestras proyecciones, el crecimiento poblacional y además de aquello, el crecimiento de consumidores de la hoja de coca, el año 2017
necesitamos nosotros cultivar en una extensión de 18.000 hectáreas, porque necesitamos cultivar 24.785 hectáreas, o 24.785 toneladas métricas, prácticamente 25.000 toneladas. Redondeando, como comúnmente se dice, necesitamos 25.000 toneladas para consumo en el acullico en el territorio boliviano. No lo decimos nosotros, dice un estudio que ha sido financiado por la Unión Europea. Esta es nuestra base técnica. 18.000 hectáreas. ¿Cuánto nosotros estamos produciendo en este momento? Le voy a mostrar estos datos que son de la 1DC. La 1DC está estableciendo que nosotros estamos cultivando 20.200, aquí está, aquí está, ¿no? 20.200 hectáreas. ¿Y cuánto producimos? 28.400 toneladas métricas. Entonces, si nosotros necesitamos 25.000 toneladas para consumo en acullico, nosotros, la base técnica que ha sido trabajada establece que vamos a utilizar 3.000 toneladas para industrialización, investigación y exportación. Fíjate, una población de 1 millón de habitantes consume alrededor de 8.000 toneladas. En Argentina tenemos bolivianos que viven más de 1 millón de bolivianos. Digamos que solamente ellos consumen en la mitad. 500.000 bolivianos que viven en la Argentina consumen la coca acullica, aunque sabemos que es mucho más. 500.000 personas van a consumir 4.000 toneladas. Esa es la proporción. Entonces, si tenemos estas bases técnicas, nosotros por eso hemos establecido de principio que vamos a cultivar coca 20.000 toneladas, tal como está en este momento. Estudio de la 1DC dice que 20.200 toneladas, 20.200 hectáreas lo que tenemos en este momento, y eso es lo que estamos legalizando prácticamente. Nuestra producción, por tanto, máxima va a ser esto que hasta ahorita se ha trabajado, se ha dedicado bastante, pero eso es lo que hemos quedado. En ese momento en Bolivia hay 20.200 hectáreas. Veremos el estudio del 2016 que van a entregarnos seguramente en los próximos meses, pero al 2015 esto es lo que tenemos. Y en la ley estamos regularizando, estamos legalizando eso con argumentos técnicos. Si nosotros producimos en 20.000 hectáreas, 28.000 toneladas, lo que nosotros necesitamos para consumir, reitero una vez más, 25.000 toneladas. 3.000 toneladas para exportación, aunque de acuerdo a nuestros análisis requerimos mucho más para exportación. Si 500.000 de personas que viven en el norte de Argentina consumen, nosotros vamos a necesitar 4.000 toneladas. Por tanto, nuestras previsiones inclusive están a lo mínimo. Por eso esta recomendación en un principio de trabajar sobre 20.000 hectáreas. Ahora, la ley... Es cierto que hemos llegado al final en un acuerdo de 22.000 hectáreas, pero dice hasta 22.000 hectáreas. No dice que al año ya tiene que haber, o este año tiene que proyectarse las 22.000 hectáreas. Por el informe tendríamos 20.000. Claro, 20.200 es lo que tenemos en este momento en Bolivia al 2015. Y eso es lo que estamos legalizando. Ahora, lo que vendrá, las 2.000 hectáreas se implementará en el tiempo de acuerdo a la necesidad que tengamos. Ministro, ¿cómo estamos en el tema de la industrialización? Por lo que entiendo, la proyección al 2017 es que se consume el consumo tradicional 18.000 hectáreas. Estamos hablando de unas 3.000 que se necesitarían para el tema de la industrialización. Eso es lo que le he entendido. ¿O cómo estamos en el tema ya? Dejamos el tema de la proyección del consumo. ¿Cómo estamos en el tema de la industrialización? ¿Cuál es el estado en este momento y cuál es la proyección para ese tema de la industrialización dentro del marco también que está permitido ahora en la ley? Para que no haya confusiones, quiero aclararles. A ver. Para producir 25.000 toneladas necesitamos cultivar en 18.000 hectáreas. Nosotros estamos produciendo en este momento en 20.200. Perfecto. ¿Cuánto producimos? 28.000 toneladas. Si consumimos 25.000 y producimos 28.000, las 3.000 es lo que se proyecta para utilizar en investigación, en industrialización y en exportación. De acuerdo a los análisis que te hacía hace un momento, si en la Argentina solamente consumen 500.000 de personas,
necesitamos para la exportación 4.000 toneladas. O sea, las 3.000 toneladas que se ha previsto en un principio quedarían cortas, ¿verdad? Nos faltaría coca para exportación. Entonces, por eso técnicamente está muy bien trabajado, está muy bien justificado. Ahora bien, ¿cómo estamos en investigación y en industrialización? Hemos avanzado muy poco, en eso hay que ser muy claro. La hoja de coca se puede utilizar como abono. Los compost de coca que se ha proyectado en un principio, en un momento dado, no ha desarrollado adecuadamente. Lo que hay que hacer es proyectos que vayan en el sentido de generar abono de coca. Sabemos muy bien que la hoja de coca puede convertirse en un abono natural. Se puede convertir la hoja de coca en medicamentos, se puede convertir la hoja de coca en alimento o en energizantes. Nosotros en el Ministerio el año pasado hemos trabajado en un energizante, Red Bull de coca, si nos permiten la expresión, que tiene que popularizarse. Hay algunos compañeros que están vendiendo en los yungas privados que han trabajado y esta forma de industrialización tiene que trabajarse y además de aquello superar estos principios de industrialización que se han demostrado y llegar, por ejemplo, como insumos para fabricación de medicamentos, anestésicos, analgésicos, que puedan en el futuro beneficiar a toda la población. Este tipo de trabajo falta hacer. Nosotros, por eso, en esta nueva Ley General de la Coca, lo que también hemos creado es un centro de investigación e industrialización. Este centro de investigación e industrialización va a estar con centro en el municipio de Coroico, en la comunidad San Pedro de la Loma, donde ya tenemos establecido. Aquí está la determinación del artículo 32 y siguientes. Se crea el Centro de Investigación Integral de la Hoja de Coca. Entonces, justamente por la deuda que tenemos con toda la población, es lo que estamos estableciendo la creación de este Centro de Investigación de la Hoja de Coca con el objeto de poder priorizar, declararlo prioritario para el Estado boliviano el desarrollo de la investigación. Ministro, hay preguntas también en Santa Cruz, también en Cochabamba. Vamos con Sandra Elías desde Santa Cruz. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Gabriela. Ministro, muy buenas noches. Desde Santa Cruz los saludamos. Y bueno, hay muchas consultas con relación a esta ley, pero yo quisiera hacerle dos. Una que tiene que ver con la legalidad e ilegalidad de los cultivos, es decir, el tema de la erradicación. Usted nos está hablando de estas 20.000 hectáreas que actualmente se cultivan. Estas 20.000 hectáreas son legales en su totalidad, es decir, se tiene un conteo también de los cultivos ilegales o un conteo de cuánto se ha erradicado, por ejemplo, hasta esos datos que se tiene de estas 20.000 hectáreas. ¿Y de qué depende? Es una cuestión geográfica, es decir, cuáles son las plantaciones legales, ¿no es cierto? Y a partir de qué comienzan a ser ilegales. Es una cuestión geográfica, es una cuestión de permisos. ¿De qué depende que sea legal e ilegal? Eso por un lado, ministro. Y por otro lado, en un tema económico y hablando, es decir, ¿qué cantidad o qué porcentaje de productores agrícolas se benefician con el cultivo de la coca y desde qué punto de vista también esto es beneficioso para la economía de nuestro país? Estábamos hablando del tema de industrialización también, que todavía está caminando lentamente, ¿no es cierto? Esas dos preguntas serían, ministro, por un lado el tema de la ilegalidad, cómo contabilizamos, ¿no es cierto?, las producciones ilegales, y por otro lado el tema económico, el aporte que tiene la producción de la hoja de coca a la economía de nuestro país. Lo ilegal o lo ilegal, lo legal o lo ilegal, depende de las determinaciones de la ley. Obviamente, cuando la ley 1008 estaba vigente, es legal solamente las 12.000 hectáreas. Estamos hablando de los Yungas de La Paz, de Yungas de Bandiola, estamos hablando de la provincia Franz Tamayo, la provincia Murillo y parte de la provincia Muñecas. En esa área geográfica está establecido estas 12.000 hectáreas. Sin embargo, la realidad manda completamente lo contrario. La gente ha cultivado más allá de estas 12.000 hectáreas, no solamente desde el establecimiento de la ley 1008, sino desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, los productores de la hoja de coca del trópico de Cochabamba no han surgido en los últimos 10 años. Ellos cultivan desde cuando se han ido a establecer al trópico de Cochabamba. Por tanto, esta realidad
que dice que hay más hectáreas de hojas de coca, contrasta con lo legalmente establecido por la ley 1008. ¿Qué hacemos a estas alturas? La pregunta es, ¿qué hacemos a estas alturas cuando estamos luchando contra el narcotráfico, pero también queremos establecer límites? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que seguir erradicando. Fíjate, el año 2001 había una cantidad de cultivo de hoja de coca que sumaban un total de 37.000 hectáreas. Si nosotros pensamos que 12.000 hectáreas estaban en estas áreas que es deferido, que son consideradas tradicionales de acuerdo a la ley 1008, el restante se cultivaba en el área que no era legal, es decir, el trópico de Cochabamba. ¿Cuánto? 25.000 hectáreas. Eso era lo real. Lo real con lo legal se contradecían absolutamente. Nosotros en la lucha contra el narcotráfico hemos avanzado bastante. De esas 25.000 hectáreas, que era lo ilegal, hoy por hoy hemos reducido con racionalización, con procesos de erradicación de la hoja de coca a 7.000 hectáreas. En Cochabamba ahora se cultiva solamente 7.000 hectáreas y en La Paz está establecido que cultivamos en 13.000 hectáreas. Eso es lo real. Por eso ahora, con la nueva ley, lo que estamos convirtiendo es lo real en lo legal, para que podamos trabajar de manera más contundente en la lucha contra el narcotráfico. Para eso nos hemos puesto de acuerdo con nuestros compañeros productores de la hoja de coca. En los yungas de La Paz, en Caranavi, en las otras provincias, también nos hemos puesto de acuerdo con los compañeros del trópico de Cochabamba para que tengamos este espacio territorial de 20.000 hectáreas y no producir más. Y hemos dicho también que cuando se produzca en más espacio territorial vamos a erradicar y vamos a racionalizar, no solamente con un proceso administrativo, sino también aquellos compañeros que van a orientar la producción o la comercialización hacia la producción del narcotráfico, vamos a imponer normas penales, es decir, tipos penales que se van a crear si es que algún compañero quiere producir o quiere orientar hacia el narcotráfico. Por eso es que nosotros declaramos legal estas 20.000 hectáreas que son fruto del trabajo de concertación a la que hemos llegado como Estado con los productores de la hoja de coca. ¿Cómo aporta a la economía? De manera contundente. Tiene un efecto multiplicador grande la hoja de coca. No solamente beneficia a los aproximadamente 70.000 productores que tenemos en La Paz y en Cochabamba, ¿verdad? Tiene efectos con relación a otras personas. Los comercializadores de la hoja de coca, aquellos compañeros que después revenden todavía la hoja de coca, cada uno percibe un ingreso por la venta o por la producción de la hoja de coca. La hoja de coca, la hoja coca milenaria, además de que ello nos sirve pues para nuestra alimentación. Nosotros quienes somos del área rural, no lo decimos por un simple argumento retórico, sino es que nosotros consumimos para hacer nuestras actividades económicas, por ejemplo para el cultivo de la papa, en temas de agricultura en el área rural, siempre consumimos la hoja de coca. Por tanto, la hoja de coca tiene efectos económicos que se multiplican. Ministro, tenemos preguntas también en Cochabamba. Vamos con Inés Santexana. Adelante, Inés. Muy buenas noches, ministro. Un saludo desde Cochabamba. Preguntarle, si bien se tiene un tope de 22.000 hectáreas, ¿qué pasará con la coca que esté fuera de lo permitido y con las personas que lo cultiven? Una aclaración. En este momento tenemos 20.200 hectáreas, de acuerdo al informe de la 1DC, al 2015, al 31 de enero del 2015, del 31 de diciembre del 2015. Ahora bien, es cierto que la ley dice 22.000, pero dice hasta 22.000. Eso significa que en caso de necesidad desarrollaremos hasta 22.000 hectáreas. Mientras tanto, no. Eso tiene que quedar muy claro. Ministro, para ir cerrando la entrevista, muy preciso. Estamos hablando en este momento de la ley de la coca, pero también se tiene pendiente el tema del control a las sustancias controladas y todo aquello que estaba pues incluido e inmerso en la ley 1008. ¿Ese tema todavía está en tratamiento? La parte de las sustancias controladas se está asimilando a la ley penal, por tanto allá van a estar establecidos. Para complementar la pregunta de la compañera, quiero decirle de que
Por ejemplo, nuestra ley en el artículo 17 es muy clara. A ver. Solamente estas 20.000 hectáreas son las zonas o las áreas autorizadas para la producción de la hoja de coca. Quienes cultiven más allá de estas 20.000 hectáreas no lo pueden hacer, porque la ley establece que está prohibido, ¿no? El parágrafo segundo es claro, queda prohibida la hoja de coca en la zona no autorizada, sujeta a erradicación por el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural, sin perjuicio de la sanción penal. Mire, fíjese usted, no solamente se va a tener sanciones administrativas como hasta ahora se tiene. De acuerdo a la ley 1008, la venta de la hoja de coca, si se desvía, por ejemplo, no es delito. Nosotros estamos diciendo, si se desvía la hoja de coca, va a constituirse en delito. Que se puede agravar si es que se produce en áreas protegidas o reservas forestales. Tengo para complementación el artículo 28. El artículo 28 dice: la persona que produzca, comercialice, transporte, porte o industrialice coca al margen de las regulaciones previstas en la presente ley y su reglamentación estará sujeta a sanciones administrativas sin perjuicio de otras sanciones previstas por ley. Y eso evidentemente se refiere a las sanciones penales que pueden estar establecidas o van a estar establecidas en la ley penal. Queremos agradecerle, ministro, por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias.